Buenos días a todos. Primeramente quiero agradecer a la invitación para participar en el Congreso, en particular a Beatriz, a la IMEX y a la Junta de Extremadura por la invitación. Estoy muy entusiasmado de estar aquí. Por la primera vez en la hermosa ciudad de Badajoz, para hablar de un tema que me es tan querido. Obviamente vosotros habéis observado que mi español no es muy fluente. Me estoy intentando no hablar en portuñol, más sí en español. Entonces, quiero hablar con vosotros hoy sobre la entrevista forense, sobre cómo debemos entrevistar a niños en el contexto de justicia. Claramente os voy a presentar una metodología, el protocolo NICH, que yo sé que muchos de vosotros lo usáis, lo conocen. Hoy os voy a hablar de una versión revisada del protocolo. Mas mi objetivo también es que esta presentación sea el mote para hablarnos de cómo deberemos entrevistar niños, cómo la justicia puede usar estas metodologías en casos donde los niños son víctimas de delitos. Entonces, para comenzar, es importante no olvidar que la justicia, el sistema de justicia, tiene muchas dudas sobre la capacidad de los niños ser testigos. Toda el abordaje que ha hecho la justicia con los niños lo prueba. Es interesante que, por ejemplo, el derecho visigodo que ha sido implementado aquí en Península Ibérica nos hablaba que el niño, para ser testigo, tiene que tener un mayor que certifica que lo que el niño dice es verdad. Durante mucho tiempo eso ha quedado en las mentes de todos. Claramente que los niños tienen algunas vulnerabilidades en términos de providenciar un testimonio. Cosas como lo desarrollo del lenguaje, de aspectos cognitivos como la memoria, su vulnerabilidad a la sugestibilidad o el uso de la fantasía a veces. Mas lo sabemos que a pesar de esas vulnerabilidades, los niños consiguen tener la capacidad de describir acontecimientos experienciados. Entonces, no sabemos que hay una forma de preguntar, hay una forma de recoger su narrativa y de propiciar que nos pueden dar los hechos, describir los hechos, qué ha pasado. Hoy hay un consenso alargado en la literatura científica sobre las condiciones que tienen que estar presentes para para recogermos la narrativa de los niños en el contexto de una entrevista forense. Cuestiones muy técnicas como el uso de reglas de comunicación. Dice el niño que esta charla es diferente que charlar con los amigos, con los profesores. Hay una cierta formalidad
que los niños tienen que saber que es muy, muy importante. También hablar que ellos son los expertos sobre lo que ha acontecido. Entonces, ellos son la principal fuente de información, tienen un papel central en la entrevista. Claramente que establecer la relación con el niño es muy importante y nos vamos a hablar mucho sobre eso. El uso de protocolos de entrevista estructurados es muy importante. Claramente que vos hablo hoy sobre el NICH, mas podríamos hablar de otros, como la entrevista cognitiva, que también en ciertas condiciones puede ser usada con niños, más particularmente con mayores. Introducir el asunto y análisis de forma neutra y progresiva es muy importante. Una buena entrevista tiene que, en su primera parte, tiene que preparar el niño a hablar con nosotros, a fornecer mucha información. Nietzsche pone esa cuestión bastante presente. Y una de las cosas más importantes, el uso, la utilización de preguntas abiertas como forma mejor de garantir la espontaneidad del relato del niño. Eso es muy importante. A veces nos debatemos sobre qué es una pregunta abierta. Y no sabemos que a veces no es tanto la manera como se pone la cuestión, más qué estás estimulando, qué tipo de memoria estás estimulando. Y vos dar algunos ejemplos más tarde sobre eso. Otra cosa importante, que hay un artículo, un white paper que la Asociación Europea de Psicología Jurídica ha publicado en 2024, que habla sobre 10 puntos que son fundamentales en la entrevista de niños en el contexto de justicia. Primero debemos comprender las víctimas y los testigos. Es muy importante comprender las características del desarrollo de los niños en funciones cognitivas, afectivas. Es muy importante comprender eso. Las entrevistas deben ser basadas en evidencia científica. Claramente que eso demuestra la importancia del uso de protocolos como el NICH. También las fases de la entrevista y preparación del niño. Nos vamos a hablar sobre eso. El protocolo NICH tiene diferentes fases con diferentes objetivos y es muy importante no apenas las identificar, mas las usar de una forma integrada en el protocolo. La mentalidad del entrevistador como alguien que coloca hipótesis y testa sus hipótesis y no tiene ninguna idea preconcebida sobre los hechos. Eso es muy, muy importante. La grabación de las entrevistas, claramente la grabación vídeo, la videograbación de las entrevistas es muy importante. Hay países en Europa que ainda no la utilizan la videograbación. Es muy importante porque nos permite percibir claramente la interacción entre el niño y el entrevistador. Por ejemplo, percibiendo si hay cualquier tipo de contaminación de su narrativa por las preguntas del entrevistador, el ambiente emocional de la entrevista, por ejemplo, es muy importante y eso puede ser observada con la videograbación. Los números de personas presentes, sabemos que es importante estar lo mínimo
de personas presentes. Lo ideal sería lo entrevistador y lo niño. Lo sabemos que muchas veces lo que acontece en muchos países de Europa es que hay otras personas presentes que están en una sala observando. Está bien. Mas en la sala donde la entrevista está aconteciendo, es importante que solo lo niño y el entrevistador esté presente. Tener atención a aspectos culturales, cada vez más importante con el incremento de migración en Europa. Lo uso de muñecas, diagramas y dibujo, que hoy sabemos que no es recomendable, que no debemos usar, que tiene muchos riesgos cuando, por ejemplo, se lo utiliza para facilitar la revelación de los hechos. Es muy peligroso. Si vosotros quieren hablar después sobre eso, lo podemos hablar. Claramente que hoy en día también se habla mucho en las entrevistas en línea, online. Claramente tiene potencialidades. Nos vimos en la pandemia cómo fue importante entrevistar a niños utilizando esa tecnología. Mas al día de hoy hay poca investigación científica sobre eso. Mi opinión personal es que tiene algunas dificultades, algunas limitaciones. No funciona en todos los niños. Niños muy pequeños es muy difícil entrevistarlos con esta tecnología. Entonces tenemos que pensar un poco más sobre eso. Y por último, una cosa extremadamente importante, la formación, el entrenamiento continuo de los entrevistadores. No hay recetas para hacer una entrevista fantástica. Lo puedo vos dar la entrevista Nietzsche, más si vosotros no la entrenáis, si vosotros no lo tenéis el entrenamiento correcto, si vosotros no la analizáis, por ejemplo, vuestra prestación en las entrevistas, viendo si estáis respetando el protocolo, si vosotros hacen buenas preguntas, si los niños dan respuestas espontáneas, no lo funciona. Entonces, no sabemos claramente que el entrenamiento continuo es la respuesta para mantener un rendimiento muy alto en temas de entrevistas. Y para hacer este tipo de entrevistas necesitas de un rendimiento muy alto. Entonces, vos conocéis el protocolo Nietzsche, que ha sido publicado por la primera vez, los primeros papers en la década de 90. Lo conocéis así. Eso es la estructura del protocolo Nietzsche. Nos podemos ver aquí la diferencia entre esta parte, la parte presubstantiva, donde nos preparamos lo niño para hablar, cosas como establecer una buena relación, las reglas de comunicación. Los niños nos pueden corregir, por ejemplo. Si tú dices una cosa errada, si yo digo una cosa errada, me puedes corregir. Eso es muy importante, por ejemplo, para controlar la sostenibilidad del entrevistador. Después vemos que no se habla de los hechos al inicio. Y eso es muy importante. ¿Cuántas entrevistas ha visto en que el entrevistador, la primera pregunta que dice, entonces, tu padre te ha hecho eso? Háblame sobre eso. No se debe hacer así. Entonces, es muy importante primero preparar el niño,
preparar cognitivamente el niño. Por ejemplo, prepararlo a responder a preguntas abiertas, diciendo, cuéntame todo sobre tu aniversario, desde el inicio hasta el fin. Eso es una manera de preparar cognitivamente el niño, para cuando en la parte sustantiva, cuando vamos a hablar de los hechos y vamos a utilizar muchas preguntas abiertas, el niño va a responder más, va a nos dar más información. Y no es tan diferente esta manera de hablar, porque eso es una cosa que nos olvidamos muchas veces, es que en el día a día no hablamos así. Cuando vamos a nuestra casa hablando con nuestros hijos, no lo hablamos así. Cuéntame todo sobre tu día, cuéntame más sobre eso. Y después lo que aconteció. No hablamos así. Utilizamos preguntas muy directas, a veces sugestionables. Entonces, esta manera de hablar, esta manera de charlar con los niños, esta manera de hacer entrevistas, necesita una técnica específica que tiene que ser bien entrenada. Lo sabemos que cuando usamos el NICH hay una diferencia en términos de la información obtenida. Por ejemplo, cuando vemos que entrenamos diferentes grupos de entrevistadores en diferentes países, vemos que cuando hay un entrenamiento base en el NICH, hay una diferencia clara en la forma como las personas obtienen la información. Por ejemplo, vemos aquí que cuando utilizamos el protocolo, mayor parte de la información es espontánea por parte de los niños porque lo haces preguntas abiertas. Y lo sabemos cuando tenemos entrevistadores que son expertos en el NICH, podemos obtener cerca de más de 80% de información espontánea por parte de los niños. Entonces, nos vemos que, de facto, el NICH puede solucionar este problema de cómo nos podemos obtener información de los niños e información que es de gran calidad, que no es sugestionada pelo entrevistador, que no es contaminada, que no tiene cualquier tipo de manera de comprobar lo que el entrevistador ya lo sabía. Es muy importante esto, porque las preguntas abiertas es la única forma de conocernos las cosas que no sabemos. Y eso es la mentalidad del entrevistador. Lo quiero saber cosas que yo no sé. Yo no estaba lá. Y lo quiero saber. Claro, mas la utilización del NICH no resuelve todos los problemas. Entonces lo sabíamos que había una gran porcentaje de niños que no hablaban, que no dicen nada, que no dan información, mismo con el NICH. Cerca de 20% era así. Claramente que sabíamos que de esos 20% teníamos niños que están tan traumatizados que no consiguen hablar. Teníamos niños que sufrían de amenazas, por ejemplo, y que no querían hablar por causa de eso. Y también, y eso es siempre una hipótesis, es que hay niños que no tienen nada para decir. Y eso tenemos que tener en cuenta, que hay niños que no ha pasado nada y no tienen nada para decir. Entonces, para de alguna forma solucionar este problema, ha sido revisionado el NICH para colocar un mayor enfoque en la relación con el niño, de forma a se poder solucionar cosas como algunos comportamientos de resistencia del niño, algunas omisiones,
algunas negaciones del niño. Muchas veces nos teníamos niños que hablaban una primera vez y después negaban lo que habían dicho. Entonces, los investigadores del protocolo pensaron que deberíamos colocar más peso en mayor enfoque en la relación con el niño. Se ha revisionado entonces el protocolo. En términos de la estructura, tenemos aquí que la estructura general no ha cambiado mucho. Tenemos una fase presubstantiva, una fase substantiva. Claramente que, y voy a hablar de los cambios, mas esta parte se mantiene igual. Hay unos cambios porque la relación es como en la primera versión del Nietzsche, el establecimiento de la relación era un momento de la entrevista. Después de las reglas de comunicación, establecías la relación con el niño. Pero ahora esta técnica de establecer la relación es transversal a toda la entrevista. En todos los momentos de la entrevista hay técnicas específicas para mantener y desarrollar la relación con el niño. La estructura de los incidentes. Entonces, me voy a explicar esto mejor. Entonces, después de preparamos nuevamente cognitivamente el niño a hablar y también desarrollando la relación con él, vamos a la transición para la fase sustantiva, donde solo pasamos si sentimos que el niño está preparado a eso. Por ejemplo, sabemos que en la fase presubstantiva muchos niños no hablan sobre las cosas que gustan de hacer, no hablan sobre su familia, su escuela, sus amigos. Entonces, eso es un señal para pensarmos que tal vez el niño no está preparado para hablar de los hechos. Entonces, tenemos que desarrollar mejor la relación. En algunos casos, deberemos parar la entrevista y hacer una segunda entrevista, pensando, por ejemplo, si el niño está a ser amenazado, si hay factores externos que dificultan al niño a dar su testigo. Entonces, después iremos explorar los incidentes. Y ahí la organización que está presente en Nietzsche es la siguiente. Deberemos comenzar por una pregunta abierta principal. Por ejemplo, contame o que... por ejemplo, no tengo aquí. Por ejemplo, ahora que te conozco mejor, contame por qué estás aquí hoy. Y entonces lo esperamos, lo escuchamos. Aliás, debo decir que la técnica más difícil de aprender para un buen entrevistador está callado. Esa es la más difícil, es escuchar. Sobre todo en este tipo de entrevista, cuando el niño comienza a hablar, lo queremos luego hacer preguntas. Lo queremos saber luego de pronto. Y ahí tenemos que tener la tranquilidad para escuchar, para utilizar las cuestiones correctas en el momento correcto. Entonces comenzamos ahí con una pregunta abierta principal. Después iremos usar preguntas abiertas de seguimiento como ¿y luego qué pasó?
o preguntas de segmentación temporal, preguntando, por ejemplo, por favor, cuéntame todo lo que sucedió desde el momento que él ha entrado en casa hasta el momento en que ha salido de tu casa. ¿Okay? Lo sabemos, cuando usamos este tipo de preguntas abiertas, conseguimos obtener más información por parte del niño. O utilizando preguntas abiertas orientadas, diciendo cosas como: me dijiste que él ha entrado en tu casa, cuéntame todo sobre eso. ¿Okay? O cuéntame más sobre lo que te ha hecho. Entonces, esta es la técnica que debe ser utilizada. Claramente que por veces podremos ter que utilizar preguntas más directas. Por ejemplo, ¿dónde es que ha pasado eso? Es una pregunta directa. Mas deberemos siempre emparejar con preguntas abiertas. ¿Dónde ha pasado eso? Eso ha pasado en mi casa. Cuéntame todo sobre qué ha pasado en tu casa. Es una manera correcta de solicitar más información por parte del niño. Claramente que el Nietzsche, una de las cosas que propone es que hay ¿se dice intervalo en español? ¿Sí? Un intervalo que es muy importante, por varias razones. Primero, para descansar. No solamente el niño, mas el entrevistador, porque es muy desgastante para el entrevistador, desde el punto de vista cognitivo. Vosotros que ha hecho, pienso que muchos de ustedes han hecho entrevistas de este tipo, y cognitivamente es muy difícil, muy difícil. Entonces es importante también para el entrevistador parar, descansar, pensar sobre lo que ha hecho, preparar las próximas preguntas y, claramente, en los casos en que hay una situación de entrevista en el contexto de justicia, es importante, por ejemplo, hablar con los otros profesionales que están viendo la entrevista, los jueces, los fiscales, los abogados, no sentido de perceber si hay más cuestiones, más preguntas, más temas que tienen que ser abordados con el niño. Esto pienso que es muy importante. En algunas entrevistas será necesario hacer preguntas más por ejemplo, preguntas de múltipla escolha. Cosas como la camiseta era verde o era naranja, cosas como eso. Mas en esos casos es preciso tener mucho cuidado. De mi experiencia, mayor parte de los detalles, mayor parte de las informaciones que los niños tienen para dar vienen de preguntas abiertas. Porque muchos niños tienen dificultades en responder a este tipo de preguntas más fechadas. Y muchas veces la forma como la colocamos, mesmo si hay una opción abierta, por ejemplo, la camiseta era verde, naranja o otra cor cualquier, mesmo cuando la colocamos así, que es una boa forma de colocar preguntas múltiples, tienen dificultades en responder y muchas veces dan información errada. Entonces, si hay la posibilidad de no hacer este tipo de preguntas, es lo mejor. Claramente que no os voy a mostrar aquí las preguntas sugestionadas o sugestivas, porque esas no deben estar presentes en la entrevista. No debemos dar información a los niños. No debemos demostrar, apoyar, a veces do punto de vista emocional, las respuestas de los niños. ¡Qué bien! Es eso que yo quiero saber. No lo debemos hacer. Tenemos que garantir
que el testigo es espontáneo, sin cualquier tipo de influencia por parte del entrevistador. Ya vos hablé de los mejoramientos. Entonces, algunos de los mejoramientos han sido técnicos, porque nos permite, por ejemplo, en la versión anterior del Nietzsche, en la parte presubstantiva había indicaciones generales, como, por ejemplo, cómo hacer las prácticas narrativas. Y ahora hay indicaciones más precisas. Tienes que hacer 3 cuestiones abiertas. Tienes que hacer 3 cuestiones de segmentación temporal. ¿Por qué? Porque muchas veces en las entrevistas, mismo cuando teníamos entrevistadores con entrenamiento específico en Nietzsche, muchas veces cuando ellos hacían las entrevistas, la parte presubstantiva era sido rapidito, que no lo creían, no lo percibían que eso es importante. A veces hacían una pregunta abierta y no hacían más preguntas de exploración, porque la cuestión con la presubstantiva es que debes entrenar cognitivamente los niños a hablar de esta forma. Debes entrenar el niño a responder a las preguntas abiertas, y que es muy difícil, muy difícil. Cuando nos preguntan, contame todo sobre eso, es una pregunta a veces muy difícil de responder. ¿Qué voy a decir? ¿Qué es más importante? Entonces es decisivo cuando lo hacemos previamente a la exploración de los incidentes, porque si haces bien esta parte, entonces en la exploración de los incidentes el niño está preparado a responder de esa forma. Como os he dicho, una de las cosas más importantes de este mejoramiento del Nietzsche ha sido la gestión de la resistencia y de las necesidades emocionales. Había algunos problemas con el Nietzsche, por ejemplo, cuando los niños demostraban sus emociones. Por ejemplo, me recuerdo varias veces en algunos entrenamientos, las personas me preguntan qué se hace cuando el niño llora. ¿Qué hago? No está en el protocolo, ¿qué hago? Entonces, se ha pensado que eso es una cosa muy importante, explorar las emociones del niño durante la entrevista. Es importante porque es una forma de mantener la relación, es una forma de alguna forma responder a sus necesidades emocionales, mas también es muy importante porque sabemos que cuando hacemos, el niño fica más confortable y nos da más información. Y a veces información muy relevante para la investigación criminal. Entonces aquí tenemos cosas como, por ejemplo, dirigirse al niño de manera personal. Es muy importante. Muchas entrevistas que los entrevistadores no mencionan el nombre del niño. Eso no puede ser. Es una forma de personalizar la entrevista. Y eso debe ser intencional. Cosas como establecer una buena relación con, por ejemplo, dar la bienvenida al niño, expresar interés personal al niño, hablar sobre sus cosas, sobre cosas que gustas de hacer, hacer pequeños gestos de buena voluntad, preguntar si quiere ir al baño, si está confortable. Esas cosas son importantes. El refuerzo durante la entrevista, diciendo cosas como me estás contando con claridad, eso es importante, o me ayudas mucho a comprender lo que dices.
Eso mantiene la motivación del niño en dar más información. Expresar agradecimiento y aprecio. Quiero agradecerte por tu ayuda. Importante, nunca agradecer el contenido. Nunca. Mas sí su capacidad de nos ayudar, nos dar información. Cuando lo vamos validando el contenido, es muy malo, es muy peligroso. Después, usar la relación, por ejemplo, expresiones de interés o preocupación. Estoy aquí para ti, me preocupo por ti, eres importante para mí. Otras cosas como el apoyo emocional, que demostrando empatía, por ejemplo, entiendo que resulte difícil contarlo, o verificar los sentimientos del niño, cómo te sientes ahora que hemos terminado. Debemos explorar emociones, como ha dicho, cosas como dime de qué tienes miedo, dime por qué lloras. Eso es una forma muy eficaz de responder a las necesidades emocionales, mas también de obtener más información. Por último, podemos hablar del ánimo, enfatizar que el niño es la fuente del conocimiento. Cosas como, te hago estas preguntas porque yo no estuve allí. Solo tú lo sabes. Y eso es fundamental. Entonces, a través de estas técnicas, a lo largo de toda la entrevista, ahora no hay un momento específico para usar estas técnicas. Durante toda la entrevista, sea en la fase presubstantiva, sea en la fase substantiva, cuando estamos explorando los incidentes, debemos usar estas técnicas. Siempre que el niño demuestre un comportamiento de resistencia, de alguna omisión de información, de rechazo, de negación, debemos usarlas. Cuando el niño demuestra emociones, debemos usarlas. Entonces, aquí, en esta versión, el entrevistador es un poco más proactivo. Y claramente que esto aumenta la dificultad del protocolo, sin duda, y aumenta la responsabilidad del entrevistador, porque entonces el entrenamiento es fundamental también. Y eso es la clave para mantener el rendimiento alto también aquí. Saber el momento de usar estas técnicas es fundamental. No debemos usar a toda hora, no debemos usar poquito, debemos usar exactamente en el momento exacto. Y eso requiere entrenamiento y práctica. Tenemos aquí más estímulos de soporte que pueden utilizar el momento de transición. El momento de transición es muy importante porque es el momento en que vamos a estimular a los niños a hablar sobre los hechos. Entonces, es muy importante comprender si el niño está preparado, si está emocionalmente preparado en aquel momento. Si tenemos que hacer más desarrollo de la relación, como vos ha dicho, hay niños que necesitan una segunda entrevista porque están tan traumatizados, están tan afectados, que necesitan primero conocer bien el entrevistador, sentirse confortable y después sí podemos hablar sobre las cosas. Yo no sé cuánto tiempo tengo. Ok. ¿Con las preguntas? Con las preguntas. Esto es más ejemplos de cosas que podemos decir aquí cuando el niño en la fase de transición resiste, nos
nos recusa o nos da una negación del abuso, y muchas veces lo sabemos, que tenemos otras informaciones verdaderas, fidedignas, que nos dicen que el niño ha sido victimizado. Cada vez más, hablábamos a poco sobre los abusos online. Cuando tenemos esos casos, tenemos las pruebas, están las pruebas que el niño ha sido víctima. Y a veces, mismo en esos casos, a veces lo negro, no lo quieren decir. Y entonces el protocolo ahora nos da algunas estrategias para en esos momentos podermos motivar al niño sobre eso. Entonces, ¿qué nos dice la investigación científica sobre lo que ganamos con el protocolo revisado? En primer lugar, nos sabemos que cuando comparamos con la versión original del protocolo, aparentemente el protocolo revisado aumenta, promueve la cooperación inmediata, sobre todo cuando los niños son reticentes en hablar. Lo sabemos que muchas veces los niños, por a veces características de su personalidad, de su temperamento, no les gusta hablar con personas adultas. Entonces necesitamos primero de ganar esa confianza con ellos, y solamente después nos hablan de estas cosas que están relacionadas con los hechos. Sabemos también que la investigación nos dice que el protocolo revisado aumentó las acusaciones válidas. Entonces, aparentemente, el producto del protocolo revisado, el testigo, es más valorado por los profesionales de justicia, es más claro el impacto emocional de los hechos, y eso muchas veces aumenta la credibilidad del niño. Cuando al mismo tiempo que nos da información sobre lo que ha acontecido, también lo expresa las emociones que son compatibles con eso, que son el resultado, el impacto emocional de esas situaciones. El soporte reduce la reticencia, luego aumenta la cooperación, la capacidad de información. Eso es muy importante. Si el niño es más cooperante, si se siente más confortable, claramente nos va a dar más información, e información válida, con buena calidad, y que providencia muchas veces las informaciones que nos permiten obtener otros medios de prueba. Muchas veces hablamos en estos delitos como solo hay el testigo, mas muchas veces solo hay el testigo del niño, porque las entrevistas son tan malas que no les permite a los niños dar información que nos permitan, por ejemplo, haber posibilidades de recoger DNA o de identificar otros testigos, porque necesitamos explorar toda la narrativa que los niños pueden producir. El soporte mejora las manifestaciones emocionales, que eso a veces aumenta la producción, aumenta también las tasas de denuncias y de su credibilidad, como ha dicho, y también, porque hay una versión para jóvenes ofensores, cada vez más importante. Sabermos cómo entrevistar jóvenes ofensores. Es muy importante para prevenir las falsas confesiones, por ejemplo, o para haber estrategias de confirmación a priori de lo que ha acontecido. Entonces, su versión para jóvenes ofensores sugiere más comprensión de sus derechos. Y aquí es importante comprender que uno de sus derechos es no hablar. Y muchas veces los niños ofensores no
no comprende eso y por tanto es muy importante esta dimensión. Menos resistencia, más expresividad emocional y mayor tendencia a hacer confesiones completas. Entonces también aquí el revisado tiene dado buenas respuestas. Por fin, he dicho muchas cosas sobre eso, no me canso de hablar sobre esto. La importancia del entrenamiento es muy importante, es fundamental. No hay entrevistador que mantiene el rendimiento alto, porque estas entrevistas son muy difíciles, muy difíciles. Y no estamos hablando, por ejemplo, de niños que muchas veces tienen discapacidades cognitivas, que tienen particularidades en su funcionamiento emocional, que no cooperan, y eso es muy difícil hacer y mantener un rendimiento muy alto en términos de la entrevista. Y por tanto, es muy importante no solo tener una formación de base en la entrevista, en un protocolo de entrevista. Claramente que mi consejo es el niche, claramente. Mas, para além de ese entrenamiento básico, necesitan de mantener su rendimiento. Y eso solo consiguen cuando lo observamos nuestras entrevistas, mantenemos entrenamientos prolongados en el tiempo, la retroalimentación es muy importante, el feedback de personas más experientes, de nuestros colegas, es muy importante para mantener aquí la calidad de la entrevista. Otra cosa también para mí que es muy importante, porque lo observamos este movimiento en muchos países, que es como el niche es un protocolo, podemos decir, open source, está libre, toda la gente puede consultar. Hemos visto que muchas veces en algunos países las personas lo alteran, lo tiran algunas partes de la entrevista porque entienden que no sirve para nada, para no gastar tiempo. Por ejemplo, las prácticas negativas es muy habitual lo hacer. La recomendación que hacemos siempre es que se debe mantener la integridad del protocolo. ¿Por qué? Porque solamente produce estos resultados cuando lo hacemos todo y lo hacemos con este procedimiento. Eso es lo que dice la investigación. Cuando lo hacemos todo, los resultados son fantásticos. Cuando lo intentamos adaptar, personalizar, dejamos de controlar sus resultados. Claramente que cuando leemos este tipo de protocolo, es muy importante, por ejemplo, adoptar algunos de sus principios en otros contextos. Por ejemplo, en las entrevistas clínicas de psicología, debemos cada vez más hacer preguntas abiertas y no preguntas directas o muy fechadas, particularmente con niños. Mas si lo estamos haciendo en una entrevista videograbada en el contexto de justicia, debemos cumplir el protocolo tal cual él está establecido. Esa es mi recomendación. Otra cosa, para acabar, es la calidad de las entrevistas. No basta decir que se hace el niche. No basta. No basta colocar en el informe que ha hecho el niche. No basta esto.
lo más importante es que cuando nos vamos a ver la entrevista, yo lo digo, este es el niche. El entrevistador ha cumplido el protocolo. El entrevistador hace muchas preguntas abiertas. El entrevistador no ha hecho preguntas sugestivas. El entrevistador ha respondido a las necesidades emocionales de los niños de una forma no sugestiva. ¿Por qué? Porque usó el niche, usó las técnicas del niche. Fantástico. El resultado final es lo que dice si el niche ha sido usado o no. Porque eso es el que garante la calidad de la entrevista. Eso es más importante. Si vos hacéis una entrevista sin el niche, más con muchas preguntas abiertas, el niño da información espontánea, fantástico. Eso es el más importante. Me termino aquí. Claramente que estoy disponible para vuestras preguntas. Muchas gracias. Hola. Bueno, en primer lugar, buenos días. Felicitar al ponente por su magnífica exposición. Yo ahora mismo estoy en la Administración trabajando, soy la Secretaria General de Igualdad y Conciliación de la Junta de Extremadura, pero yo soy magistrada de carrera, soy jueza. Y, bueno, pues por mi experiencia profesional, pues he tenido muchas ocasiones en las que he tenido que, instruir causas, investigar causas, porque siempre he estado en el ámbito penal, en juzgados mixtos de primera instancia de instrucción, con competencias en materia de violencia sobre la mujer, y ahora, mi plaza es un juzgado de instrucción de Cáceres. Y, siempre hemos tenido contacto pues con delitos contra la libertad sexual, sobre todo y fundamentalmente que han afectado a niños o a personas muy vulnerables, como personas, mujeres con discapacidad y con una discapacidad intelectual bastante importante, con un grado a lo mejor de un 70%, evidentemente porque la ley de enjuiciamiento criminal así lo dice y porque tiene que ser así y porque el juez no lo puede todo. Nos auxiliamos de los profesionales, evidentemente, del Instituto de Medicina Legal. Y las pruebas preconstituidas de los menores y de las personas con discapacidad pues siempre se realizan pues por los psicólogos del Instituto de Medicina Legal y en este caso pues por la directora, por Beatriz del Instituto de la Mujer, que siempre he tenido pues el placer y que siempre hago gala. Me siento muy orgullosa de su labor profesional tanto en el ámbito penitenciario como en los tribunales de justicia, en el ámbito judicial. Creo que evidentemente los jueces también nos tenemos que formar y tenemos nuestra formación continua por parte del Consejo General del Poder Judicial, porque aunque esas entrevistas, esas pruebas preconstituidas las dirijamos nosotros, no intervenimos, no solemos intervenir, pero sí intervenimos a partir de los 14 años en los que la ley ya no impone como obligatoria la prueba preconstituida de la víctima menor de 14 años o que tenga más de 14 años y menos de 18. Entonces, o que tenga una discapacidad intelectual que no aconseje o que no sea necesario pues el apoyo psicológico. Y yo me pregunto que cuando nos encontramos haciendo nosotros las intervenciones directamente, y lo digo
yo como jueza, y me estoy enrollando mucho, pero me imagino que cualquiera de los profesionales que están aquí presentes, que tienen contacto con una víctima, ese momento, o sea, humano, de acercarte al testimonio, de no meter la pata para no contaminar ese testimonio, no manipularlo o no hacerle más daño a la víctima. ¿Cómo cuando la víctima tiene reticencias o el niño, que nos ha pasado muchas veces, a mí personalmente me ha pasado, el niño se enroca, el niño no habla o la niña no habla? Evidentemente la prueba preconstituida no se puede volver a repetir otro día, ni se puede volver a someter a una nueva exploración porque hemos entrado en un callejón sin salida. ¿Cómo desde el punto de vista profesional pueden los profesionales abordar, seamos jueces, seamos psicólogos, seamos trabajadores sociales, seamos agentes de una oficina de igualdad, cómo podemos abordar ese acercamiento a la víctima para que nos cuente o para que nos relate o para ayudarla sin estropear lo que luego va a ser la intervención judicial y sobre todo sin revictimizar? Claro, claro. Gracias. Gracias. No. Yo pienso que es muy importante que, para el uso de la técnica, todos los profesionales de justicia deben entender estos principios por varias razones. Primero, porque es muy importante, por ejemplo, para un juez, un fiscal, un abogado, saber la diferencia entre una buena entrevista y una mala entrevista. Y cuando digo una mala entrevista, es una entrevista que contamina la narrativa de los niños y que en términos de prueba no debe ser usada, tiene mala calidad. No debes tomar decisiones con base en eso. Claramente que muchas veces, porque en algunos ordenamientos jurídicos el momento de la entrevista videograbada es un momento muy rígido, solamente aquella vez. Tienes que pensar en la entrevista como una cirugía. Entonces, una cirugía tienes que conocer bien el doente, te preparas mucho bien, tienes que tener una técnica apurada, tienes que tener experiencia, porque ninguno de nosotros nos vaya a hacer una cirugía con un amador, con alguien que no tiene técnica, porque el riesgo es muy elevado. Entonces la entrevista tiene que ser vista así. Claramente que facilitan esos momentos tener profesionales que tienen una técnica bien desarrollada, que saben preparar el niño. Y aquí preparar no es decir cosas como, sabes que vas a hablar sobre eso, tienes que dar cosas sobre eso. No, es preparar, es tornar el momento confortable. Y hay otra cosa que para mí es fundamental, que el niño víctima es un niño, es una persona. Y tenemos que lo respetar en cuanto persona. Y pienso que esta versión del protocolo hace muy bien cuando tenemos necesidades emocionales de los niños que el entrevistador debe abordar. Porque lo ha visto en muchas entrevistas de personas extremadamente experientes. Los niños lloraban y el entrevistador pegaba en sus hojas y intentaba distraerse. Oh, estás llorando, ¿qué voy a hacer? Eso no puede pasar. Porque es una forma de respetar el niño como persona. Claramente que hay niños que nos van a decir, a pesar de las técnicas, a pesar de la experiencia, a pesar de la preparación, hay niños que nos dicen, no quiero hablar. Y lo tienes que respetar. No concordas, hay un riesgo, mas tienes que respetar, porque en algunos casos no lo sabemos qué pasa. Entonces, tenemos que cada vez más, para que ese momento sea perfecto, tenemos que tener un sistema que
que trabaja con una elevada coordinación, con una elevada cooperación y con una elevada confianza entre los profesionales. Porque no sé cuál es vuestra experiencia aquí en España, mas en mi país no es así. Hay muy desconfianza entre los profesionales. Yo faço las mejores entrevistas. Él no sabe hacer nada. Él no percibe nada de esto. Entonces, es muy importante que el sistema garanta las condiciones ideales para que la entrevista haga su trabajo. Porque puedes ser el mejor entrevistador del mundo, puedes tener la mejor entrevista del mundo, pero si no tienes el sistema que crea las condiciones, no va a tener el impacto que pretendías. No sé si respondí. Gracias. Sí, nos comentan vía online. Rebeca González Davalillo, una pregunta. Se ha mencionado que la entrevista requiere tiempo, con lo cual estamos totalmente de acuerdo para preparar cognitivamente a la niña o al niño. En Extremadura, los psicosociales en 1 hora y media, como mucho, no hay tiempo para coger esa confianza y tienen un peso judicial demasiado elevado. Ante esto, ¿cuál es la opción? ¿Qué podríamos hacer? Si he entendido la cuestión es que aquí no hay mucho tiempo para la entrevista, ¿es eso? ¿Es eso? No, eso no está establecido en ningún caso. Está libre, lo que pasa es que un niño más de hora y media tampoco te aguanta, pero es verdad que suelen durar la entrevista, pero no porque está establecido. Cuando hablo del tiempo, es el tiempo del niño. Entonces es así. Mayor parte de las entrevistas, si lo tienes, por ejemplo, un niño con menos de 6 años, vas a tener una entrevista de media hora, máximo. No tienes más. Porque el niño, a partir de 20 minutos, está muy cansado, no lo quiere estar allí, quiere ir a brincar. Claramente que si tienes un adolescente, puedes estar 1 hora con él. Lo sabemos que ahora los adolescentes estar 1 hora sentados hablando con alguien es un desafío. La mayor parte de las entrevistas no duró más que eso. Claramente que hay situaciones extremadamente complejas y que es recomendable que la entrevista se faça en 2 o más momentos. Porque no tienes que hacer todo en aquel día. Por ejemplo, hay casos en que el niño no se recuerda de algunos de los hechos. Y después, días después, semanas después, lo recuerda. Aliás, eso es un proceso básico de memoria que se llama reminiscencia. Cuando estamos estimulando una información, no siempre ella fica accesible en nuestra memoria. Nos lo lembramos ciertamente cuando en la facultad nos habíamos hecho un test y que salimos de la puerta y nos lembramos, era eso que era la respuesta. Eso es reminiscencia. Y lo sucede con los niños en estas entrevistas. Por tanto, en algunos casos es recomendable que el niño puede venir otra vez. Lo sé que, como lo ha dicho, hay dispositivos legales que no lo permiten, mas, en mi opinión, lo deben permitir, porque eso es una forma de garantir una buena calidad de la prueba, del testigo. Eso va a mejorar la investigación criminal. Entonces, en estos casos debe haber una flexibilidad de este dispositivo. Por eso que es muy importante lo que ha dicho anteriormente. Tiene que haber un dispositivo legal que potencia lo que este tipo de entrevistas nos puede dar. Claramente, quería decir esto también, claramente que estamos hablando del dispositivo de justicia, mas
la gran cuestión es decisión política, porque eso solo funciona si haber disposición política. Si los ministerios de justicia, los gobiernos lo quieren hacer como eso. Y no basta, y perdóneme estas palabras, mas no basta venir a congresos y decir, oh, este es muy bueno, las entrevistas así son muy buenas, tenemos que proteger a los niños. Y después, mañana, todo es lo mismo. Porque no basta eso. Lo tenemos que, si hay problemas, hay que resolver, hay que cambiar, hay que hacer alteraciones en la ley. Yo pienso que la mayor parte de los problemas no es la ley, porque las leyes son perfectas. En todos los países de Europa hay leyes que mencionan la entrevista videograbada, que eso debe hacer, preguntas abiertas, más cuando lo observamos las entrevistas, eso no acontece. En mi propio país, no acontece. De todo. En mi propio país, los jueces son las personas que hacen las entrevistas. No tienen entrenamiento para eso. Claramente que los resultados no son buenos. Que es preciso cambiar, claro que es, mas es preciso que hagan la operacionalización del cambio, que se que se dé entrenamiento a los profesionales, que se den garantías a los profesionales a hacer las entrevistas, que se eduquen los profesionales de justicia a entender lo que es una buena entrevista y una mala entrevista. Pero más mis palabras sobre esto. Bueno, yo sabe que... Me gustaría, como queda poquito tiempo, aparte de darte la enhorabuena por la exposición, que a la hora del cierre, tan importante en una entrevista de estas características, cómo cerrar después de que un menor hemos abordado, hemos conocido un menor, una persona extraña como entrevistadora, nos ha contado una situación muy traumática de su vida, nos ha revelado un hecho de violencia sexual. ¿Cómo cerrar esta entrevista? Porque me parece fundamental esa pauta como experto para todo el auditorio, que cuentes un poco cómo cerrar una entrevista de estas características. Gracias. Para el entrevistador. El cierre con la entrevista. ¿Cómo terminar una entrevista con un menor? Sí, que igual con las prisas no te ha dado tiempo a explicar. ¿Cómo cerrarla? Me parece fundamental. Gracias. El protocolo lo propone en la versión original y no revisado, que debes hablar sobre una cosa neutra. La cuestión con el término de la entrevista sería disminuir la intensidad emocional de la entrevista. Y por tanto le preguntas cosas como ¿qué vas a hacer después de salir de aquí? A veces hablar nuevamente de cosas que gustas de hacer o cómo te has sentido aquí. Lo importante es que la intensidad emocional de la entrevista disminuya en el final y que el niño no lo saque con todas las emociones expresas e intensas durante la entrevista. Claramente que hay situaciones en que tienes que mantener el niño, intentar que él se acalme, que se tranquile, así. Buenos días, muchas gracias por la exposición. A mí, bueno, hemos hablado todo el rato del tipo de entrevista, del tipo de pregunta, de que el menor o la menor se sienta confortable, preguntas abiertas, pero a mí me interesa saber una cosa, me interesa saber sobre el entorno donde se realiza esa entrevista, sobre el contexto, sobre el edificio, sobre la sala, sobre el espacio donde se realiza esa entrevista, si el protocolo establece algo al respecto de ese entorno, si... Bueno, algún tipo de mobiliario determinado, una sala determinada, en un lugar determinado. Muy bien. El protocolo no da recomendaciones específicas sobre eso, mas lo sabemos que en primer lugar la sala tiene que ser confortable, no lo vas a sentar al niño en
una cosa muy alta, claramente. No lo debes hacer en una sala de audiencias de tribunal, que no es lo más adecuado. Mas también lo sabes lo que no debes hacer. Por ejemplo, salas con muchos muñecos, con PlayStations, en cosas así. Lo digo muchas veces, son muy bonitas para mostrar en las noticias, mas no funcionan. ¿Por qué? Porque hay una cuestión de atención. Como os he dicho, por ejemplo, un niño de 5 años, tienes 20 minutos con él, se pones muñecos, se le pides para diseñar no inicio de la entrevista, él no va a querer hablar contigo. Y por tanto, las condiciones de la sala tienen que potenciar la capacidad de atención del niño. Debe ser confortable. Si tienes una, ¿cómo se dice? Una ventana. Si tienes una ventana es más agradable do que tienes una cosa toda sin ventanas. Mas lo más importante es perceber si hay estímulos que van a perjudicar su capacidad de atención y que lo torne desconfortable, claramente. Hola, queríamos preguntar sobre algo que ha dicho al principio, sobre los dibujos y los muñecos cuando estamos con los niños. Muchas veces, trabajadoras que estamos aquí, educadoras sociales, TEIs, trabajamos en centro de menores con los niños y trabajamos en institutos con chavales. Entonces, siempre hemos estado escuchando en las oposiciones, en nuestro trabajo y en nuestra formación, que los dibujos nos podían ayudar. Claro. Y los muñecos nos podían ayudar, claro. Sobre todo con los chiquininos. Entonces, claro. Ha dicho exactamente algo así como que... ¿Tenemos más de una hora? Había un riesgo... Claro. Cuando hablo del riesgo del uso de diseños y de muñecas es para utilizarlos a que el niño revele, por ejemplo, los hechos. Por ejemplo, las muñecas anatómicamente correctas. No sé si lo saben o qué es. O, por ejemplo, solicitar al niño que a través de diseños demuestre qué ha hecho o qué ha acontecido. Eso tiene muchos riesgos, muchos. Porque te puedes influenciar, y ha acontecido mucho con las muñecas anatómicamente correctas. Niños que aparentemente te daban cosas que eran de naturaleza sexual, más lo que ellos hacían con las muñecas era meramente curiosidad. Lo pegaban las muñecas y hacían las cosas que hacían con otras muñecas más. Esas muñecas tienen un tema sexual muy explícito. Entonces no deben ser utilizadas. Claramente que a veces los diseños nos pueden ayudar en términos de establecimiento de la relación. Por ejemplo, el intervalo, cuando haces el intervalo en Nietzsche, puedes poner el niño haciendo dibujos libres, solamente para descansar. Mas si lo haces para obtener de alguna forma la narrativa, es muy peligroso, porque estás estimulando procesos como la imaginación. Y nos hemos visto mucho eso. A veces tenemos entrevistadores que utilizan esos procesos y dicen cosas como, imagina que ha acontecido esto, ¿cómo podría ser? Eso es muy malo, muy peligroso. Por tanto, ahora no se recomienda su utilización.
Si quieres que, por ejemplo, el niño tiene momentos de descontracción, por ejemplo, tienes una sala donde el niño puede brincar con muñecos, está bien, no hay problema. En la entrevista no. No sé si ha respondido. Teníamos 1 hora para hablar de eso. Bien, okay. Muchas gracias.